Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, conductor y director de Un Mundo con Opinión. ¿Qué está sucediendo en Israel? ¿Qué está proponiendo hacer Israel con los territorios palestinos? Según ha denunciado el presidente de Palestina, Israel está intentando construir un solo Estado. Este Estado estaría conformado por los territorios palestinos, incorporándolos a Israel, con una política de apartheid, es decir, con derechos recortados para la población palestina y con todos los derechos para Israel. No se ha conformado con expulsar palestinos, con perseguir palestinos, no se ha conformado con apoderarse de Jerusalén, que es un centro histórico en la cual están representadas las tres religiones que descienden de Abraham. No le interesa eso. Se ha apoderado de muchos territorios expulsando a los palestinos que viven en la pequeña franja de Gaza y en otra pequeña franja que se llama Cisjordania. Lo que quiere ahora es incorporar a estos dos territorios donde viven los palestinos, incorporarlos a Israel y aplicarles una política de apartheid a los palestinos. Es decir, que tendrían una legislación especial para los palestinos, diferente a la legislación que tiene para los de israelitas. El apartheid ha sido condenado a nivel mundial por las Naciones Unidas, que tenían separados a los africanos de los blancos. Es decir, los africanos no podían ingresar al territorio de los blancos, pero formaban parte de un solo Estado. También el apartheid fue una política desarrollada en Estados Unidos, especialmente en los estados del sur, donde la población afrodescendiente no tenía derechos para ingresar, por ejemplo, a un restaurante donde había un letrero prohibido el ingreso de negros. Solo ingresan blancos. En los ómnibus de Estados Unidos, antes de 1968, los blancos iban en los asientos delanteros y los negros iban en los asientos de atrás. Esto era Estados Unidos en la década del 50, un país segregacionista. Pero después, por las luchas, en especial por el papel que jugó Robert Kennedy, se permitió, por ejemplo, que los negros estudien en las universidades de Estados Unidos, porque muchas universidades no permitían el ingreso de negros. Israel quiere aplicar esta misma política del apartheid en Palestina. Nosotros creemos que eso debería ser condenado por las Naciones Unidas. Claro que Israel hace lo que quiere porque cuenta con el veto de Estados Unidos y de Inglaterra, y los palestinos siguen sufriendo masacres y ataques, con miles de muertos hasta el momento, desde 1948 a la actualidad. Y los países occidentales hacen la vista gorda, no condenan ninguno de los crímenes de Palestina, y por el contrario, reciben a los presidentes de Israel con alfombra roja, se reúnen con ellos y los incorporan a todas sus componentes. Incluso Trump ha trasladado la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Israel, reconociendo que todo Israel que todo Jerusalén ya es parte de Israel, y no que hay un barrio católico o cristiano y hay un barrio árabe.
Esto tiene que verlo las Naciones Unidas. Están condenando a Rusia por la invasión a Ucrania, pero nunca hacen nada contra los ataques permanentes de Israel al pueblo palestino. Cambiando de tema, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se ha dirigido a los pueblos de América Latina, a los países de América Latina, a través de una videoconferencia que se ha dado en la Universidad Católica de Chile, donde pide que los latinoamericanos nos pleguemos a las sanciones que se han impuesto a Rusia. Que nosotros dejemos de comprar y vender productos rusos. Que nosotros ya cortemos todo lazo comercial con Rusia y toda relación diplomática con Rusia. Recordemos que en la reunión de Naciones Unidas convocada por emergencia para ver la invasión de Rusia a Ucrania, 3 países latinoamericanos votaron en contra de la resolución que sancionaba a Rusia. Esos países fueron Cuba, Nicaragua y Guatemala. No, disculpen, y Venezuela. Y los otros países votaron condenando a Rusia. Entre ellos estuvo el Perú. Argentina se abstuvo. No votó a favor ni en contra. ¿Qué significaría para nosotros romper todo el comercio que tenemos con Rusia? Rusia es uno de los principales productores de abonos y nosotros necesitamos comprarle a Rusia abonos. Brasil ha señalado que va a seguir comprándole a Rusia petróleo y abonos. Nosotros necesitamos también comprarle a Rusia. Y comprarle a Rusia petróleo nos saldría más ventajoso que comprarle petróleo a otros países, porque no somos un país productor de petróleo en la cantidad suficiente para atender la demanda interna. Nosotros vendemos al mercado ruso gran cantidad de la agroindustria. No lo podríamos ya hacer. Y tendríamos que buscar otros mercados donde posiblemente nos paguen menos que lo que pagaba Rusia por nuestros productos de agroexportación. El presidente de la República, que es el que dirige la política internacional, debería ser claro. El Perú no está ni con uno ni con otro. Que eso lo resuelvan en la vía diplomática. Como se ha planteado, como incluso lo ha planteado el propio Zelensky pidiendo que China intervenga para que Rusia pare la guerra y se sienten en una mesa de negociación. Lo ha planteado Kissinger, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Nixon. Lo han planteado otros líderes mundiales. Pero Estados Unidos, que dirige la OTAN, no quiere una salida diplomática. No olvidemos su discurso en Polonia. Cuando visitó Polonia, Joe Biden dijo que no habrá acuerdo diplomático con Rusia para el cese de la guerra. Lo que habrá será la destrucción total de Rusia, la rendición de Rusia sin condiciones y juzgar en una corte internacional a Vladimir Putin por crímenes de guerra y condenarlo por crímenes de guerra. Eso es lo que propone diplomáticamente Joe Biden. ¿Hará caso los países de América Latina a plegarse
a esa decisión? Por el contrario, considero personalmente que los países de América Latina, que no estamos enfrentados y que no somos colonia de Estados Unidos, exijamos que se busque una solución pacífica a este problema, que deje de alimentarse de armamento moderno a Ucrania para que continúe la guerra y no termine enfrentándose Estados Unidos directamente contra Rusia y contra China, que sería no una guerra convencional, sería una guerra nuclear, porque China, Rusia y Estados Unidos enviarían misiles desde su territorio a los Estados Unidos o desde su territorio a Rusia y China, porque tienen misiles de larga distancia, de largo alcance. Un misil lanzado desde China podría llegar a Los Ángeles o podría llegar a Washington, igual que un misil lanzado por Rusia. Además, hay que tener en cuenta que los tres países tienen misiles en submarinos nucleares que podrían ser utilizados para atacar ciudades de ambos países. La gran sacrificada va a ser Europa, y va a quedar nuevamente Europa convertida en ruinas, y posiblemente gran parte de Estados Unidos, gran parte de Rusia y gran parte de China. Pero todos los países cercanos a estas tres potencias sufrirían las consecuencias de una guerra nuclear, del invierno nuclear y de la radiación. Y como hemos dicho el día de ayer, algunos países, especialmente los más del sur, los que están más al sur, como Chile, Argentina, y en el caso de Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, y en el caso de Oceanía, algunas islas del Pacífico Sur, quedarían con menos afectación, pero sufrirían las consecuencias del hambre, las consecuencias de la falta de industria, y volverían a un retroceso en su desarrollo. Sería el fin de la civilización y quizás el fin de la raza humana. Que tengan buen día. No se olviden de suscribirse a Juan Camborda, Ledesma o a Un Mundo con Opinión. Síganme en Facebook, síganme en Instagram. Muchas gracias a todos aquellos que ponen su clic, me gusta, y a todos los que comparten esta opinión en sus redes. Nuevamente, muy buenos días, que tengan todos ustedes.